Bueno, hola a todos y a todas de nuevo a este nuevo vídeo y seguimos con lo que son los detectores de posición. En el anterior vídeo lo habíamos dejado justo aquí, en los detectores de proximidad, que era el segundo gran bloque de detectores de posición y que englobaba pues 5 tipos de 5 grupos más pequeñitos dentro de esos detectores de proximidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver dentro de estos detectores de proximidad, aquí tenemos la fotografía de uno, que todavía no voy a decir ni de qué tipo es, pero dentro de cualquiera de ellos hay una serie de bloques que son más o menos comunes a todos ellos. ¿De acuerdo? Luego os iré detallando para qué sirve cada cosa, ¿vale? Pero de momento vamos a ir viendo los bloques. Mirad, dentro de, digamos que si destripáramos esta imagen y miráramos lo que hay dentro, lo primero que nos encontraríamos sería un circuito electrónico que se dedica únicamente a entregar una frecuencia, una onda de frecuencia determinada. 150 Hz, 200 Hz, los que sean, ¿vale? No confundir esto, aunque la alimentación sea una alimentación en alterna, no confundir la frecuencia de la red de 50 o 60 Hz si estamos en América con la frecuencia del oscilador, ¿vale? La frecuencia del oscilador está pensada para que el detector pueda entrar en una resonancia, ¿de acuerdo? De esa manera podemos detectar umbrales de detección. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya entraremos en eso. Tenemos, digamos, un circuito que lo que hace es estar entregando una frecuencia determinada, ¿vale? Una onda de frecuencia determinada. Bien, esa onda de frecuencia, cuando un objeto, independientemente del tipo de detección del que se trate, cuando un objeto pasa por delante, lo que va a hacer es a esa frecuencia la va a deformar. Bien porque le disminuya la amplitud, bien porque le aumente la amplitud, bien porque el circuito oscilador, si no hay presencia de objeto, pues mande una onda plana, ¿vale? Por lo que sea, pero va a haber una variación de esa amplitud. De tal manera que veis que esta onda de aquí se convierte en una onda cuya amplitud está variando de alguna manera. Claro, si nos quedamos solo con la parte externa, con los picos, digamos que si unimos esos picos, lo que me daría como resultado sería una onda del tipo que veis aquí abajo, más limpia, ya sin una frecuencia de base. ¿Lo veis? Bueno, pues lo que hace el segundo bloque, que es, el primero era el circuito oscilador, el segundo es un demodulador, lo que hace es convertir esta onda con una forma, pero con mucha frecuencia, la convierte en una onda continua. ¿Lo veis? En una onda continua que engloba la forma, digamos, de los picos de la anterior onda que veíais aquí. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos facilitar a la siguiente etapa, que va a ser la etapa de transformación de señal y disparo, le facilitamos que cuando esta onda, que ya está limpia, llega a un determinado valor, se produce el disparo. ¿Lo veis? Se produce el disparo, es decir, la detección de la señal. Cuando el objeto está lo suficientemente cerca, se detecta y hay un circuito que dispara, que convierte una señal continua en una señal discreta, en una señal de todo o nada. ¿Lo veis? Pero es una señal débil. Transforma esta señal en esta, pero es débil. Aparte hay una señalización, ¿vale? Esta señalización que se produce cuando hay una detección. Claro, a partir de esa señal, en la etapa de salida, bueno, en la transformación del señal también puede incluir esta etapa, esta amplificación. Lo que pasa que en estos bloques, como tenía aquí el símbolo de un operacional, pues decidí meter también la amplificación de la señal. Es decir, cuando convierto esta onda continua en una onda discreta, esta onda analógica en una onda discreta, todo o nada, esa onda puede no tener un nivel suficiente de tensión. Luego, ¿qué se hace? Se amplifica
para que tenga un nivel suficiente de energía y de esta manera pueda alimentar correctamente la etapa de salida. Es decir, un transistor normalmente va a ser un transistor que lo que haga es trabajar en corte o en saturación, de tal manera que se comporta como un contacto eléctrico de salida. ¿De acuerdo? Esa onda, cuando hay detección, alimento la base, conmuta y cierra el circuito ya hacia la carga. ¿Lo veis? Una onda, esa onda se deforma, a partir de cierto umbral se dispara, un circuito disparador dispara la señal, la convierte en todo o nada, se amplifica y se da señal a un circuito de salida a otra tensión diferente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos son los bloques fundamentales de cualquier tipo de detector de proximidad. Y como veis, aquí ya estoy hablando de diferentes bloques que son al final electrónica que va a ir encapsulada. Y esto va a tener sus ventajas, va a tener también sus inconvenientes, pero bueno, pues ya es otra manera de entender la detección de objetos. ¿Vale? Vamos a ver más cosas. Las características principales de cualquier detector de proximidad, pues serían, por empezar por alguna, la categoría de empleo. ¿Vale? La categoría de empleo, hay unas tablas en las cuales nos explican exactamente qué significan cada uno de los letras y números que aparecen, es un código. De tal manera que los detectores de proximidad que vamos a utilizar a nivel industrial, si son de corriente continua, normalmente va a ser la categoría un DC13, es decir, control de electroimanes. Y si son de corriente alterna, una C de corriente alterna 140, control de pequeñas cargas electromagnéticas con corrientes de retención menor de 200 mA, cargas con baja corriente de carga. Bien. Esto es lo más general, lo más genérico. No quiere decir que siempre sea esto, ¿vale? Eso de siempre o nunca o muchos comentarios o algún comentario, tampoco muchos, pero algún comentario que me llega, oye, pues a mí en mi trabajo yo no tengo esa categoría, tengo otra o tengo otras características. Es normal, ¿vale? No se puede generalizar para cualquier proceso todo. ¿De acuerdo? Hay que ir adaptando, de hecho, lo que ofrece el mercado a las circunstancias de cada proceso. Bueno, dicho esto, seguimos. Esto sería la categoría de empleo. La tensión de empleo. Esto es importante fijarse. La tensión de empleo asignada de servicio, la USUE. Porque es la tensión a la que podemos alimentar el detector. Y no solo la tensión, el nivel de tensión, sino el tipo de tensión, el tipo de corriente con el que podemos alimentar. Continua o alterna. ¿De acuerdo? Si alimentamos de manera incorrecta nuestros detectores, los quemamos directamente. La intensidad asignada, pues es la intensidad de salida permanente admisible que circula por la carga. Es decir, yo puedo alimentar, con el ejemplo, en este ejemplo, puedo alimentar una carga que, como mucho, pueda llegar a consumir 200 miliamperios. ¿De acuerdo? Una carga que como mucho pueda consumir 200 miliamperios. ¿Qué ocurre si consume más? Pues que debería meter un relé y esa carga meterla a un circuito ya a una fuente independiente que permita el consumo, permita la circulación de un mayor nivel de corriente. ¿Por qué? Porque si hay un mayor nivel de corriente de 200 miliamperios por el circuito de salida, por la etapa de salida, pues me la cargo. ¿Vale? Me la cargo, la quemo y ya no tengo la etapa de salida en el detector, con lo cual es como si no tuviera detector. Más cosillas. La tensión de aislamiento, la USUI, esto lo podemos ver sobre todo en las características técnicas. Ya veis que en lo que es en la placa de características, digamos la carátula del elemento, pues no aparece. Entonces, la tensión de aislamiento, decíamos, es la tensión a la que se refieren los ensayos de aislamiento y las distancias de aire y de fuga. Para los detectores de proximidad, pues vamos a considerar siempre la máxima tensión asignada de servicio, como la tensión de aislamiento. ¿Vale? ¿Os acordáis que habíamos dicho que la tensión de empleo asignada de servicio es la tensión de alimentación? Pero la máxima, veis que tiene más de un valor. La máxima
es la que, en este caso serían los 48 voltios, sería la que consideraremos en este caso la tensión de aislamiento. Bien, ¿qué más? La intensidad de vacío. Va a ser la intensidad que circula en el interior del detector sin que haya conectado una carga. Y pone solo en detectores de 3 y 4 hilos. ¿Por qué? Porque esta corriente, digamos que está destinada, es una corriente mínima, es el consumo del propio detector por su alimentación interna, por la alimentación que necesita para mantener su electrónica funcionando. Por lo tanto, si el propio detector es electrónica, pues necesito alimentar esa electrónica. Y eso va a determinar que por el circuito de alimentación circule pues una pequeña corriente, que es esa corriente de vacío. Luego más cosas, esto sí que nos interesa mucho, la distancia de detección o de sensado, la S/N, que va a ser la distancia a la que el detector es capaz de detectar un objeto estándar o patrón dado por el fabricante, que suele ser un cuadradillo de 1 milímetro de espesor de acero o de hierro. Bueno, de acero dulce yo creo que es. Bueno, es un patrón que ocupa la superficie la misma superficie que el detector en cuestión, y entonces mediante ensayos se ve o se va estudiando cuándo detecta el detector ese patrón, ¿de acuerdo? Luego hay factores de corrección, que es la siguiente característica, que en función de las características del ambiente, sobre todo del material. Es decir, yo si hago unos ensayos, soy fabricante y hago unos ensayos con un patrón de unas determinadas dimensiones y sobre todo de un determinado material, pues en el momento que ese material ya no es el que yo he estudiado, sino que hay variaciones, pues la distancia de detección va a cambiar. Entonces, como fabricante, yo normalmente hago unas tablas con diferentes materiales, y a cada uno de esos materiales con respecto al patrón les aplico un factor de corrección. Entonces, si a la distancia a la que detecta el patrón es una y cambio el material, esa distancia la tendré que corregir con un factor en función del material, ¿vale? Y es este factor de corrección. Indica la reducción de la distancia de actuación en materiales distintos a ese estándar o patrón. Luego, la frecuencia de conmutación. Esto es importante para seleccionar detectores, para lo que os decía en el vídeo anterior, para posicionamiento de motores, sobre todo de encoders magnéticos o de encoders, sobre todo magnéticos o mediante optoacopladores. Corresponde al máximo número posible de secuencias de conmutación por segundo. Bien, entonces a veces, sobre todo para ese tipo de aplicaciones, es muy interesante y es fundamental conocer estas frecuencias de conmutación. Bueno, ¿y qué ventajas tengo yo con estos detectores de proximidad con respecto a los finales de carrera, por ejemplo, que vimos en el vídeo anterior? Pues mirar, no hay contacto ni reacción física sobre el objeto a detectar, es decir, se aprovechan campos o variaciones de diferentes variables, pero no hay contacto físico entre el objeto y el detector, como ocurría con los finales de carrera. Esto es una ventaja, porque si no hay contacto no hay desgaste. La posibilidad de detectar objetos frágiles, blandos o recién pintados es una ventaja con respecto a los finales de carrera, puesto que un objeto que sea muy frágil o que esté recién pintado no puede tener un contacto físico para ser detectado, pues porque entonces estropearía evidentemente ese objeto. Luego, el que no haya contacto para ser detectado es una ventaja bastante importante para según qué objetos. Luego, el número de maniobras teóricamente es ilimitado, ¿vale? Es una conmutación estática, no hay piezas en movimiento, es una conmutación electrónica. ¿Qué ocurre? Que, claro, la electrónica, en teoría es ilimitado el número de maniobras, pero bueno, todo tiene fallos de fabricación, y además los procesos industriales en muchas ocasiones adquieren temperaturas
lo suficientemente altas como para dañar la electrónica a largo plazo. O si esa electrónica, si esos detectores estuvieran expuestos a ambientes bastante calurosos, pues a la larga podrían dañarse. Con lo cual, nada es para siempre, que es a lo que voy. El número de maniobras teóricamente es limitado, pero tiene ciertos problemas. Cualquier aparato electrónico tiene problemas cuando hay temperaturas, bueno, más o menos importantes, ¿vale? Vamos a más cosas. Muy buena resistencia a los entornos industriales, a entornos agresivos, porque el sistema está completamente encapsulado en resina. ¿Veis aquí la inyección? A ver si lo puedo poner. Esta. ¿Veis aquí la inyección de resina en un depósito? Bueno, pues todo queda encapsulado en esa resina y por lo tanto tiene un índice de protección elevado. Luego, las cadencias de funcionamiento son elevadas, es decir, tienen altas frecuencias de conmutación, por eso de que no tengo un elemento mecánico que conmute, sino que es electrónico. Y tiene grandes velocidades de ataque, tiene en cuenta información de muy corta duración, ¿vale? Es decir, con pulsos muy pequeñitos de información que le entren a la base, pues consigue conmutar. Esto es importante, las dos cosas, porque puede detectar objetos pequeños y rápidos, eso es las grandes velocidades de ataque, elementos que tienen pasan muy rápido por delante del detector y que además son pequeños. Esto es una gran ventaja. Y las cadencias de funcionamiento, pues no solo lo detectan, no solo lo ve, sino que además es capaz de transmitirlo. Con lo cual, bueno, pues tiene muchas ventajas. ¿De acuerdo? Y esto en cuanto al segundo gran bloque de detectores. Ya hemos visto los finales de carrera, ya hemos visto las generalidades, sin entrar a ninguno de estos en particular, de lo que son los detectores de proximidad, y en el próximo vídeo haré, pues eso, 17-18 minutos por cada vídeo, iremos viendo pues cada uno de estos detectores en los próximos 2 vídeos, más o menos, espero haber visto todos estos tipos de detectores de proximidad, para ver si podemos ir entendiendo no solo el principio de funcionamiento de cada uno de ellos, sino sus aplicaciones prácticas, su conexionado, su simbología, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues en el próximo vídeo empezamos con detectores inductivos. Hasta pronto. Cualquier duda, ya sabéis, aquí debajo. Hasta luego.